Porque es que, de acuerdo a Isaías capítulo 13, versículo 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. ¿Para qué? Para destruir toda la tierra. De esa cuenta es que muchos hablan del rapto, muchos hablan del arrebatamiento, pero es un plan que ya está en acción, es un plan que un día ustedes van a ver que multitud de personas caen a tierra. Y entonces los pobres que quedan, que no tienen entendimiento, les va a entrar un ataque de pánico, un ataque de miedo, porque van a decir: wow, se llevaron a ellos y a nosotros no. ¿Por qué creen ustedes que los pastores fueron los que sirvieron para poder manipular y decir: pónganse, salven su vida, salven su vida? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los pastores dijeron a sus feligreses: ustedes tienen que ser obedientes, salven su vida? ¿En serio? ¿Ustedes de verdad creen que hay un gobierno que se preocupa por salvar la vida de la humanidad? Solo el tonto cree eso. Si ustedes creen que hay un pastor que de verdad los ame a ustedes, estarán en la peor ignorancia. Esto es algo que ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen valor para el pastor si ustedes dan diezmo, si ustedes dan ofrenda. El pastor estará preocupado dónde están. El pastor estará preocupado si ustedes no llegaron a un culto. Seguramente el pastor los va a llamar y les va a decir: ¿están bien? ¿Todo está marchando bien? Pero ¿qué pasa con el que no da nada, que no da ofrenda, que no da diezmo? ¿Creen ustedes que el pastor tendría la misma preocupación por esa persona? ¿Ustedes creen que el pastor estaría tan preocupado y dice: después del culto voy a visitar a la hermana que no vino? ¿Creen que eso es así? Ustedes deben responder, hagan la prueba. Porque lo mejor que se puede hablar es lo que uno prueba por sí mismo. Compruébenlo ustedes. Demuestren ustedes que en verdad es cierto o es mentira lo que yo digo. De esa cuenta es que cuando llegó todo esto en el mundo, los que mejor decían: vayan y pónganselo, pues son los gobiernos. ¿Y por qué? Porque el plan es esto: que las personas después de los 60 años ya no producen nada. ¿Entendieron eso? Y que son una carga para el país. ¿Cómo así? Repítanlo, por favor. Que las personas mayor de 60 años no sirven para producir. Representan una carga para el país. ¿Cuántos de las personas que están escuchándome y logran entender eso? ¿Qué es lo que enseña tu Biblia acerca de la vida del hombre? Primero, que Jehová dijo en Génesis capítulo 6: sus días serán 120 años. Viene el salmista David y dice: la vida del hombre son 70 años. Y los más fuertecitos, 80 años. Y todos piensan que eso proviene de Dios. ¿En qué cerebro cabe eso? Cuando en comunidades lejanas a la ciudad, lejanas a la contaminación de ríos, lejanas a la contaminación de las hortalizas, ¿cómo explica usted que las personas logran vivir más de 80 años, 90, 95, 100 años? Pues se logra entender porque viven lejos del gobierno, viven lejos de la religión. Porque si hay algo que enferma a las personas es la religión. ¿Qué pasa cuando usted va al templo y usted no da diezmos? Usted saldrá del templo con un pensamiento maldito.
usted saldrá del templo con un pensamiento negativo. Y usted dirá, ¿por qué yo soy tan maldito? ¿Por qué yo no puedo dar diezmo? ¿Por qué yo no puedo dar dinero al pastor? Pero usted nunca piensa que es al pastor, usted siempre piensa que es a Dios. Hay otro video que me llegó y yo creo que vale la pena que ustedes lo escuchen. Donde una persona habla que los que no diezman no entran en el reino de los cielos. Porque de acuerdo a lo que ellos testifican, es que el diezmo es un robo a Dios. Entonces, como hay un versículo que dice que los ladrones no entran en el reino de Dios, entonces los que no diezman no entran, son ladrones. ¿El diezmo me abre las puertas del cielo? Por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. Lo interesante es que el pastor jamás va a poder demostrar los versículos donde a él le pertenecen los diezmos. Significa que también es un ladrón. De esa cuenta es que cuando nuestro hermoso maestro dijo, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, pero después de haberlo hecho, hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Eso es importante, porque ustedes tienen que despertar del sueño profundo. Ustedes tienen que entender, miren las incoherencias. La salvación es por fe. Así te dicen cuando vas a llegar al templo de 4 paredes. La salvación es por fe, no es por obra. ¿Cómo así? ¿Es por creer? Sí. Bueno, pero el diezmo es una obra. Bueno, pero si no das diezmo eres un ladrón y los ladrones no entran en el reino. ¿El diezmo me abre las puertas del cielo? Por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, entonces estás fuera. Entonces, ¿qué carajo estás haciendo en el templo de 4 paredes? De esa cuenta es que las personas que están en templo de 4 paredes, si te dijeron que la vida eterna era por gracia, entonces ya no deberías ir al templo. ¿Por qué? Porque la gracia se recibe fuera y donde sea. La gracia es gracia. Si es un regalo, entonces lo puedes recibir en la calle, lo puedes recibir en un autobús, lo puedes recibir en un mensaje y pues simplemente ya tienes vida eterna, ¿o no piensas? Si no es por obra, entonces ¿cómo es posible que este pastor diga, los que no diezman son ladrones, le están robando a Dios? Y 1 Corintios dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. Pero ese mismo pastor que te dice que no entras, tampoco entra. ¿Por qué? Porque no existe ningún versículo que un pastor pueda demostrar que los diezmos le pertenece a los pastores. ¿Por qué? Porque nuestro hermoso maestro vino a destruir el templo de Jerusalén para levantar el verdadero templo de nuestro hermoso Padre, que es cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo le vas a robar al que está en mí y está en ti? ¿Cómo? De esa cuenta es que cuando una persona tiene entendimiento, entonces el mensaje dice, el que dice yo amo a Dios, pero aborrece al que está viendo, el tal es un mentiroso. Yo no sé si eres mentiroso o eres un testificador de la verdad. Si dices que amas a Dios, pero nunca has podido compartir tu alimento con el necesitado, yo no sé de qué Dios me estás hablando. Entonces, es importante eso. Es importante porque tenemos que entender que el gobierno, ese versículo de David que dice, no me des más porque me olvido de ti,
Tampoco me des menos, porque no vaya a ser que robe. Déme lo necesario para vivir. ¿En serio ustedes creen que de nuestro Padre viene eso? Eso no proviene del Padre. Eso es lo que usan los políticos para mantenerte cautivo y convertirte en animal de trabajo. De esa cuenta, entonces, ahora vienen con esto. Los de 60 años hay que despacharlos. ¿Y por qué ellos no reciben la ley de la causa y efecto? ¿Por qué no llega la ley de la siembra y la cosecha en estos que maquinan perversidad? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo porque cada persona toma su propia decisión. Entonces, si yo planifico tu muerte, pero al mismo tiempo usted está de acuerdo conmigo, yo no soy culpable. Por eso es que ellos son seres muy inteligentes, son seres muy avanzados en inteligencia, que se aprovechan de la gran ignorancia para poder hacer su trabajo. Es que toda persona que planifica la muerte de otro comete homicidio. Pero ¿de qué manera está exento de esa culpa? Cuando la persona lo recibe y da gracias. ¿Cuántas personas no dieron gracia porque les pusieron esto, pensando que de verdad les estaban protegiendo su vida, cuando a la luz de la verdad ellos tenían un plan perfecto? De esa cuenta es que nosotros tenemos que despertar. ¿Cómo va a dar gracias usted al gobierno que le puso esto, si esto que le puso representa una deuda para tu país, que quizás tus hijos y tus nietos lo van a tener que pagar, porque es la manera que los poderosos económicamente logran que la humanidad esté en esclavitud todo el tiempo? De esa cuenta es que es importante que despierte la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a pensar. Una de las cosas que siempre he cuestionado es esta: un manantial que viene de la montaña, un manantial que nace debajo de un cerro, porque los que no saben dónde viene el nacimiento de agua que consumen, muchos nacimientos vienen y sale debajo de una montaña. Ahora les pregunto yo, ustedes que son más sabios que yo, ¿cómo es posible que los poderosos, cómo es posible que el gobierno diga que hay que purificar ese manantial? Porque supuestamente hay que proteger tu vida. Entonces hay que pasarlo por un tratamiento para que llegue ese líquido que te va a servir para tu consumo, porque te aman, porque quieren lo mejor para tu vida. ¿En serio usted cree eso? Para creer semejante estupidez hay que ser idiota, hay que ser loco, hay que ser chiflado. Bueno, pero como yo sé que ustedes no son, por eso todo el tiempo ustedes cuestionan. Ustedes dicen, ¿cómo es posible que el agua que sale debajo de una gran montaña, una gran peña, ya venga contaminado? ¿Cómo es posible eso? Porque a la luz de la verdad yo les puedo testificar que yo de niño pastoreaba ovejas. Y de niño iba a buscar leña en la montaña. Y cuando después de que cae la lluvia, habían ciertos pozos donde se mantenía el agua. Y nosotros bajábamos nuestra carga y nosotros bebíamos de esos pozos. Pero lo extraordinario de esos pozos es que ahí también bebían agua los perros, bebían agua los caballos. Pues yo sigo vivo y no estoy muerto.
Entonces la pregunta, ¿eso pasaba porque tomábamos agua en pozos por la montaña? Pero ¿cómo explican ustedes que ese manantial que sale debajo de una peña vengan a decir hay que pasarlo por un tratamiento, hay que echarle cloro para supuestamente preservar la vida de las personas? Por eso digo, amados hermanos, es el despertar. ¿En serio el gobierno está preocupado porque tengas larga vida? ¿En serio crees que los poderosos económicamente están preocupados para que tengas una larga vida? A la luz de la verdad, ellos te odian. Porque si el presidente estuviera preocupado por ti, el día que no tienes trabajo, llegaría a tu casa y te diría: yo no quiero que mueras, hermano mío. He venido a compartir mi alimento contigo. Aquel gran empresario, el multimillonario, el archimillonario empresario, llegaría a tu casa y te diría: eres mi hermano, levántate. He venido a regalarte $200. Pero ¿cuántos de mis hermosos hermanos que están en este en vivo puedan decir que el presidente los visitó y que fue a compartir su alimento con ellos? ¿Cuántos de mis hermanos que me están escuchando pueden testificar que llegó el pastor más famoso del mundo y vio que su casa estaba por caer y le dijo: permita que nosotros te levantemos una casita pequeña, pero con todo el corazón? ¿En serio? ¿Se dan cuenta que ni la religión, ni la política, ni el millonario, y mucho menos el poder coercitivo que son los soldados, ejércitos, policías, si el poder religioso no se preocupa por ti, mucho menos lo hará el poder coercitivo que está ahí para defender al Papa, para defender al pastor, para defender al presidente? Nunca hará nada por ti. Esto es extraordinario. El conocimiento lo que hace es que nos obliga a replantear todo lo que hemos recibido.